El ejército de Atenea fue creado en la era mitológica, y desde esa época, el linaje de los Caballeros de Oro siempre ha sido conocido como el más poderoso. Los caballeros que visten las armaduras doradas dejaron sus nombres grabados en la historia, y vamos a conocer a todos los Caballeros de Oro de todas las generaciones en el video de hoy. Hola Caballeros de Amazonas, bienvenidos al canal Siempre Quis Saber, aquí quien les habla es Wes, y en el video de hoy vamos a conocer absolutamente a todos los Caballeros de Oro de todas las eras y generaciones que fueron presentados en los mangas oficiales de Saint Seiya. ¿Tienen curiosidad por conocer a estos guerreros? Entonces comenta ahí cuál es tu signo y desde dónde estás viendo este video. Y por supuesto, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos con este super video. Siempre quis saber. Número 1. Aries. Empezando por la primera casa zodiacal, tenemos a los Caballeros de Aries, siempre conocidos por su sabiduría y por ser, la mayoría de las veces, los grandes herreros de las armaduras de Atena. En el clásico, tenemos al inolvidable Mu de Aries, el hombre de rasgos pacíficos, pero que cuando abre los ojos y lanza su extinción estelar, borra cualquier espectro de existencia. Mu fue entrenado por el legendario Xion de Aries, quien no solo fue el gran maestro del santuario, sino también uno de los únicos sobrevivientes de la Guerra Santa del siglo XVIII. Hecho junto a Doko, también es uno de los arianos más letales de la historia, utilizando la muralla de cristal y siendo maestro de la revolución estelar. Avanzando en el tiempo, el legado pasa a manos del carismático Kiki, el aprendiz de Mu, que en el anime Saint Seiya Omega deja atrás su etapa de chico travieso para asumir con maestría la armadura de Aries, demostrando ser digno del manto de su maestro. Pero si miramos al pasado y a las líneas de tiempo alternativas, la cosa se vuelve aún más loca. En el universo de The Lost Canvas se nos presenta a Avenir de Aries, un caballero trágico que viajó en el tiempo desde un futuro donde Atenea había sido decapitada por Hades. Él regresa al pasado para cambiar el destino, trayendo un peso emocional gigantesco para la propia historia. Y no podemos olvidar a Gateguard de Aries, caballero del siglo XVI, que terminó traicionando a Atenea junto al gran maestro del santuario, creyendo ciegamente que estaba haciendo lo correcto. Ya en el multiverso y en el isekai del manga Darkwing, la casa de Aries está protegida por Theseus Gravas, un guerrero con una postura extremadamente aristocrática, que expande aún más el concepto de quién puede portar esta armadura dorada sagrada. Número 2. Tauro. Llegando a la segunda casa, tenemos a los gigantes físicos y morales de Tauro. Nuestro querido Aldebarán de Tauro, del anime clásico, carga con la fama injusta de ser un saco de boxeo, por siempre ser el primero en enfrentar a los enemigos. Pero la verdad es que el tipo era una verdadera fortaleza humana con su gran cuerno. Y murió de pie, de forma heroica, para destruir al espectro. En el manga, que es la continuación canónica de la saga clásica, el Next Dimension, conocemos a Ox de Tauro, un guerrero aún más intimidante y riguroso que Aldebarán, que también mantiene su postura de guardia incluso después de la muerte. Sin embargo, es en The Lost Canvas donde el signo alcanza su mayor protagonismo, con un absoluto monstruo llamado Asgard de Tauro, que cambió su nombre a Aldebarán. Asgard es, sin duda, el padre que todos quisieran tener. Él adoptó a varios huérfanos, tenía un ataque devastador llamado Supernova Titánica, y murió en una de las escenas más emocionantes de la franquicia, protegiendo al caballero de Pegaso. Y de sus pupilos, el joven Teneu, el discípulo de Asgard, sobrevivió a la Guerra Santa, y fue él quien reconstruyó la casa de Tauro y todo el santuario, junto con Xion, años después, heredando la armadura de Tauro con mucho honor. Y en Omega, tenemos a Harbinger de Tauro, un alborotador que adoraba romper los huesos de sus adversarios, pero que tiene uno de los arcos de redención más increíbles de todos, terminando la serie, nada menos que como el gran maestro del santuario. Y para cerrar, en los rincones más oscuros de la historia, tenemos a Francisca de Tauro, del siglo XVI de The Lost Canvas, un caballero que era un prodigio. Y en el universo Darkwing, el implacable Ain de Tauro. Número 3. Géminis. En la tercera casa, entramos en el terreno de la locura, la traición y el poder abrumador. El signo de Géminis, la mayoría de las veces, trae algún estigma de guerreros atormentados. Y en el clásico, toda la saga del santuario solo sucede por culpa de Saga de Géminis, que sucumbió a su lado maligno, mató al gran maestro y usurpó el trono, usando su formidable explosión galáctica y la otra dimensión. Su hermano gemelo, Canon, fue quien manipuló a Poseidón y generó otra guerra, solo para después tener la redención más épica de la saga de Hades, recibiendo los golpes de Milo sin contraatacar y sacrificándose, llevándose a 2 jueces del infierno con él. En The Lost Canvas, la dualidad se lleva al extremo, como Aspros y Defteros. Aspros era el genio, el candidato a gran maestro, pero que tuvo la mente corrompida. Defteros, conocido como el demonio de la isla Canon, vivía a la sombra de su hermano y fue obligado a matarlo. Más tarde,
Aspros es revivido como espectro, pero en un giro de trama fantástico, Defteros se sacrifica, fusionando las dos almas para que Aspros vuelva a luchar por Athena y derrote a Ioma de Mefistófeles. En Omega, tuvimos a las primeras Amazonas de Oro, las gemelas Íntegra y Paradox. Paradox enloqueció de amor y odio por Shiryu y se unió al imperio enemigo, mientras que Íntegra se mantuvo fiel a los principios de la justicia. En Next Dimension, el maestro Masami Kurumada fue aún más creativo y extraño con Caín y Abel, donde la maldición no es solo de hermanos gemelos, sino de dos mentes que habitan exactamente el mismo cuerpo, por una broma cruel de los dioses. El cuerpo cambia de personalidad, con Caín siendo el lado bueno y Abel el malo, y completando el panteón de caballeros gemelos, tenemos a Sojiro de Géminis, haciendo acto de presencia en Darkwing, siendo el hermano del protagonista, Soichiro de Weaver. Número 4. Wyvern. Número 4. Cáncer. La cuarta casa de Cáncer es donde los caballeros lidian directamente con las almas y el inframundo, usando las icónicas ondas del infierno. El Máscara de la Muerte clásico era un villano puro y sádico, que coleccionaba los rostros de sus víctimas en las paredes de su casa zodiacal, y no tenía escrúpulos en matar niños. Él solo tuvo su gran momento de redención en el anime spin-off, Soul of Gold. En Next Dimension, conocemos al hilarante y sorprendente Death Toll de Cáncer, el fabricante de ataúdes. Él es el alivio cómico de la serie, pero no te engañes. Su lealtad a Athena es inquebrantable, y usa un artefacto llamado Omerta, el ataúd del silencio, para absorber a los enemigos. Ahora, si hay un caballero que llevó a Cáncer al nivel de leyenda, ese tipo fue Manigold en The Lost Canvas. Entrenado desde niño en una aldea destruida rodeada de cadáveres, creció siendo arrogante, mal hablado e increíblemente letal. Manigold hizo lo impensable. Él invadió el espacio sagrado de los dioses y le dio un puñetazo con las manos desnudas directo en la cara del dios de la muerte, Thanatos. Luchó junto a su maestro, Seiji de Cáncer, quien sobrevivió a la guerra anterior y se convirtió en el gran maestro estratega que engañó a los dioses gemelos, y ambos se sacrificaron en un combate que es considerado uno de los mejores en la historia del anime. En Omega, vemos a Schiller de Cáncer, un guerrero obsesionado con controlar zombies y cadáveres. En el manga de multiverso Episode G Assassin, tenemos una idea genial, Lancelot de Cáncer. Sí, el famoso Lancelot, de la mesa redonda del rey Arturo, fue reencarnado como Caballero de Oro de Cáncer. Y en el universo de Isekai de Darkwing, conocemos al macabro crematorio de Cáncer, cuyo nombre ya lo dice todo sobre lo que les hace a los enemigos. Número 5. Leo. La quinta casa pertenece a los Caballeros de Leo, los guerreros más feroces de puños rápidos y corazón noble. El clásico Ayoria de Leo es el orgulloso portador del rayo de plasma, un tipo temperamental, pero extremadamente leal, que sufrió toda su vida con el estigma de ser el hermano del traidor Aiorus. Y en el canon de Next Dimension, se nos presenta al imponente Kaiser de Leo, que literalmente lucha al lado de un gigantesco león mascota, vistiendo la armadura llamada Golgi. Pero en The Lost Canvas, la línea de Leo es pura poesía y sangre. Tenemos al joven prodigio Regulus de Leo, el chico que tenía el don absurdo de observar la técnica del oponente una sola vez y luego copiarla. En su lucha final contra Radagast, Amantes, que tenía el poder divino, Regulus lanzó solo la exclamación de Atenea y, como si eso no fuera suficiente, invocó el clamor del zodiaco, disparando el poder de los 12 caballeros de oro de una sola vez. Antes de él, la armadura pertenecía a su padre, Ilias de Leo, un hombre enfermo de tuberculosis, pero que tenía la capacidad mística de conversar con la naturaleza, escuchando los espíritus de los bosques y de la tierra. En episodios de Assassin, los fans finalmente vieron su sueño hecho realidad al ver a Iki de Fénix ser promovido oficialmente, vistiendo la armadura y convirtiéndose en Iki de Leo. Ya en Omega, conocemos a Micena de Leo, un maestro honorable que, lamentablemente, siguió malas órdenes por lealtad ciega, y aun en Darkwing, la Furia Dorada está representada por Asirios de Leo. Número 6. Virgo. La sexta casa es intocable. Los caballeros de Virgo son frecuentemente considerados santos debido a su conexión con seres divinos. El ícono supremo es Shaka de Virgo, el hombre que abría los ojos y eliminaba los sentidos de sus enemigos con su terrible tesoro del cielo. Él fue el primer caballero de la era moderna en despertar el octavo sentido, el Araya Shik, y trascender la muerte para guiar a Athena en el inframundo. En Next Dimension, el protector es Shijima de Virgo, el hombre silencioso, y para acumular su inmenso cosmos, Shijima se priva del habla y se comunica solo por telepatía, utilizando las 4 puertas de Buda para aniquilar a los intrusos. En The Lost Canvas, conocemos al majestuoso Asmita de Virgo, caballero que nació ciego. Como no necesitaba cerrar los ojos para acumular el cosmos, su nivel de poder era estruendoso. Fue Asmita quien sacrificó su propia sangre y su propia vida en una profunda meditación para crear el Rosario de 108 cuentas, el único artefacto capaz de sellar las almas de los espectros de Hades.
impidiendo que resucitaran infinitamente. Y en Omega, tenemos al imponente Fudo de Virgo, que no solo es caballero, sino que afirma ser la reencarnación literal de la divinidad budista, Fudo Myo. En episodio G Assassin, quien hereda la armadura de Virgo, no podría ser otro que el bondadoso Shun Shunji Andrómeda, que a pesar de ser un espíritu pacifista, ahora es un formidable médico y caballero dorado en el universo alternativo. Y por último, en Darkwing, nos trae la figura misteriosa de Renge de Virgo. Número 7. Libra. La séptima casa de Libra alberga a los guerreros del equilibrio absoluto y las 12 armas del zodiaco. El legendario Doko de Libra, maestro anciano, es el más importante de toda la franquicia. Sobreviviente de la guerra del siglo XVIII, él recibió de Atena el misofetamenos, una técnica divina que controla el envejecimiento de su cuerpo. Permitiendo que su corazón latiera solo 100.000 veces por año, él permaneció 243 años sentado en la cascada de Rosan, custodiando el sello de las 108 estrellas malignas de Hades, solo para revelar su forma joven en la Guerra Santa y desatar la demoledora cólera de los 100 dragones. El legado de Doku es tan grande que fue transmitido a su mejor alumno, Shiryu de Dragón, quien se convierte en el caballero de Libra oficial, utilizando su armadura dorada en las batallas de Omega y episodios de Assassin. Aún en el universo de Omega, antes de que Shiryu asumiera definitivamente la armadura, fue honrada por Genbu de Libra, exdiscípulo de Doku, quien demostró ser extremadamente heroico, sacrificando su propia vida para intentar destruir la espada divina que amenazaba al mundo. Mirando al pasado en The Lost Canvas, descubrimos al sombrío Ichia de Libra, el caballero del siglo XIII que se convirtió en el gran maestro, con un poder tan absurdo que podía controlar las armas de Libra telepáticamente a distancia. Ichia, cansado de ver que las guerras se repiten y que la humanidad no aprende, pierde la esperanza y acepta una oferta de los dioses gemelos para rejuvenecer e intentar dominar el santuario con el poder de las hadas del inframundo. Y cerrando la casa de Libra, en Sekai y Sekai Darkwing, tenemos a la fuerte y resiliente Kogetsugi de Libra. Número 8. Escorpión. Al llegar a la octava casa, entramos en el dominio del sadismo y de las agujas letales. El Milo de Escorpión clásico es un verdadero verdugo de la justicia, famoso por disparar la aguja escarlata, dando a sus enemigos 15 oportunidades de rendirse antes de la picadura final, la temida Antares. Él tenía un lazo de amistad muy fuerte con Camus de Acuario, y en Next Dimension se nos presentan uno de los personajes más peculiares de todos es Eccarlate de Escorpión. Él tiene la habilidad única y extraña de volverse completamente invisible. Esto sucedió porque cuando era niño, fue picado por un escorpión celestial, lo que hizo que su cuerpo se desmoronara. Comenzó a desaparecer, siendo salvado de una muerte segura gracias a la transfusión de sangre del legendario 13º Caballero de Oro. Y en The Lost Canvas tenemos al inigualable y caótico Cardia de Escorpión. A diferencia de los demás, Cardia sufría de una enfermedad cardíaca degenerativa, que hacía que su corazón ardiera a una temperatura absurda. En vez de quedarse en reposo, él quería usar esa fiebre para luchar, buscando un adversario digno para tener una muerte gloriosa en el campo de batalla. Él usó la técnica aguja escarlata y cataqueo, incendiando literalmente su propio corazón, para derretir por dentro al juez del infierno, Adamantis. En la triste trama de Omega, vemos a la antigua guerrera e hija de Marte, Sonia de Escorpión, una antagonista reacia que fue ascendida a Caballero de Oro. El problema es que su cosmo rechazó la armadura debido a sus propias inseguridades, lo que la llevó a explotar con su propio poder. Todavía tenemos a Zafir de Escorpión, del siglo XVIII de The Lost Canvas, un tipo tan desesperado por la inminente guerra contra Hades, que desertó del santuario para intentar revivir a Poseidón por su cuenta. Y en el universo Darkwing, quien reina con el veneno escarlata es Lalia de Escorpión. Número 9. Sagitario. En la novena casa, la armadura de Sagitario no es solo una protección, es el símbolo máximo de la lealtad a Atena. Yurus de Sagitario en el clásico es el gran mártir de la obra. No tuvo mucho tiempo en pantalla en vida, pero fue el hombre que descubrió la traición del gran maestro. Salvó al bebé Atena y huyó siendo perseguido como traidor. Incluso muerto, su alma vivió en la armadura de Sagitario, enviando la vestimenta innumerables veces para salvarle la vida a Seiya. Y en The Lost Canvas, el líder de las tropas de Atena es Sísifo de Sagitario, un guerrero noble, pero que fue aplastado por la culpa de haber separado a la reencarnación de Atena, Sasha, de sus hermanos, al punto de que su corazón llegó a corromperse de remordimiento. Para demostrar su lealtad inquebrantable durante el clímax de la guerra, Sísifo se arrancó los propios ojos para alcanzar el octavo sentido y liderar al ejército. En Next Dimension, el maestro Kurumada nos presentó a Gestalt de Sagitario. Y hermano, su historia es extraña y trágica. Gestalt creyó durante años que era un centauro real, mitad hombre, mitad caballo, porque cuando su caballo mascota murió en su infancia, el 13º caballero usó sus poderes para crear la ilusión de que el cuerpo de Gestalt se había fusionado con el del caballo, para aliviar su dolor.
Y en las sagas futuras, como Omega y Episodio G, finalmente vemos a nuestro eterno protagonista, Seiya de Pegaso, siendo oficialmente ascendido a Caballero de Oro, usando la armadura de Sagitario con una imponencia abrumadora, y siendo reverenciado como la mayor leyenda viva del santuario. Y en el siglo XVI, de The Lost Canvas, el guardián de la flecha dorada responde al nombre de Aeras de Sagitario. Número 10. Capricornio. En la 10ª casa habitan los espadachines dorados. Shura de Capricornio, del clásico, es conocido como el caballero más leal a Atena. Aunque el anime y el manga tienen enfoques diferentes, fue él quien usó la Excalibur para luchar contra Lloros, pero después se dio cuenta de su error y pasó su legado y su técnica al brazo derecho de Shiryu de Dragón. En Next Dimension, el guardián es Isu de Capricornio, caballero que sigue un estricto código de samurái y posee una Excalibur descrita como la espada que corta a los demonios, capaz de cortar cualquier cosa. En The Lost Canvas, el nivel de B10 llega al máximo con el Elcide de Capricornio. Este hombre es la propia definición de fuerza de voluntad. Durante la guerra, el Elcide tuvo su brazo cortado por uno de los dioses de los sueños, Ícelos. ¿Crees que se detuvo a llorar? Jamás. El Elcide usó el muñón sangrante de su propio brazo para forjar una hoja de puro cosmos continuo, transformando su propio cuerpo en la Excalibur definitiva, y cortó nada menos que a los 4 dioses de los sueños él solo. Recibe la ayuda de Sísifo para derrotar la fusión de los dioses de los sueños. En Omega, conocemos a Ionia de Capricornio. Es un hombre mayor, dueño de una técnica basada en libros que manipula las acciones de los enemigos a través de las palabras, y traiciona al santuario. Y en Darwin, tenemos al afilado Eito de Capricornio. Número 11. Acuario. En la penúltima casa, el frío se apodera de todo con los maestros de la ejecución gélida. Camus de Acuario es el maestro frío y calculador que en el fondo se preocupaba profundamente por su pupilo, Hyōga, librando una batalla a muerte en la casa de Acuario, solo para forzar a Hyōga a despertar el cero absoluto a través de la mítica ejecución Aurora. En Next Dimension, el caballero Mistoria de Acuario sigue la línea de la nobleza y pureza, demostrando las clásicas murallas de hielo eterno. En The Lost Canvas, tenemos a Degel de Acuario, un caballero erudito, inteligentísimo y amante de los libros, que partió hacia la gélida ciudad de Bluegrade para impedir el poder avasallador de Poseidón y salvar a su amigo Cardia. Degel usó sus últimas energías para congelar toda la ciudad submarina de Atlantis, incluyéndose a sí mismo en el ataúd de hielo eterno. Pero la mayor leyenda de Acuario en este universo es el maestro de Degel, Crash de Acuario. Crash vivió por más de 500 años, él participó en guerras santas desde el siglo XIII y recibió la sangre divina de Atena de su época para poder utilizar el misofetamenos. Y en episodio de Assassin, vemos a otro héroe de bronce subir de nivel, el propio Hyōga de Cisne, que viste la armadura de Acuario oficialmente y lucha con el cero absoluto por los multiversos. En Omega, conocemos al villano arrogante Tokizada de Acuario, que en lugar de controlar el hielo, tenía poderes enfocados en el control del tiempo. Y en Darkwing, el hielo en Hugh es comandado por Tristán de Acuario. Número 12. Piscis. En la última de las 12 casas originales, quienes protegen el camino hacia el Salón del Gran Maestro son los caballeros más bellos. Afrodita de Piscis creía fervientemente que el poder absoluto era la única justicia, lo que lo llevó a apoyar la tiranía del Gran Maestro Saga. Sus rosas diabólicas reales, aunque hermosas, desgarran la carne, absorben la sangre y pulverizan a los adversarios. En Next Dimension, el andrógino cardinale de Piscis sigue una línea de pensamiento similar, traicionando a Atena desde el principio por seguir las órdenes del Gran Maestro, aunque después intenta redimirse. Sin embargo, todavía en Lost Canvas, Piscis gana el corazón de los fans con Albafica de Piscis. Albafica vivió una vida de extrema soledad porque su propia sangre es un veneno letal. Para proteger la aldea vecina al santuario, luchó brutalmente contra el poderoso juez Minos de Grifo. Albafica tuvo todos los huesos del cuerpo rotos por la técnica de marioneta cósmica de Minos, pero en un golpe final, puso su propia sangre venenosa en una rosa blanca y la clavó en el pecho del juez del infierno. La historia de Albafica se vuelve aún más triste cuando conocemos a su maestro, Rugones de Piscis, quien pasó años luchando con el hilo carmesí, un intercambio de sangre venenosa con el chico, hasta que el propio Rugones murió para que Albafica sobreviviera y adquiriera inmunidad a los venenos, convirtiéndose en el nuevo caballero de Piscis. Y en el controvertido anime Omega, tenemos al sabio y poderosísimo Amor de Piscis, que en vez de rosas, dominaba la magia de las tinieblas y podía invocar a los 4 reyes celestiales de Marte. Y aún en Darkwing, el personaje con esa armadura es Alfred de Piscis. Número 13. El 13º signo Ofiuco. Sí, amigos míos, existe una casa zodiacal olvidada que quedaba entre Escorpión y Sagitario, perteneciente al 13º caballero dorado, el signo de Ofiuco o Serpentario. En la era mitológica,
Este caballero se llama Asclepio. Su dominio no era la destrucción, sino la curación. Él poseía un poder medicinal tan absoluto, tan divino, que era capaz de curar cualquier herida, cualquier enfermedad, e incluso resucitar personas de entre los muertos. El problema es que, al hacer eso, las personas dejaron de rezar a los dioses y empezaron a venerar a Asclepio como una divinidad superior. Los dioses del Olimpo, furiosos por la arrogancia de un simple mortal que desafiaba el ciclo de la vida y la muerte y quería convertirse en dios, borraron su existencia. Degradaron su armadura al rango de plata, la misma que usaba China, y redujeron la 13ª casa a ruinas. Pero en Next Dimension, la historia cobra su precio. El alma de Asclepio resurge y reencarna en un hombre llamado Odiseo de Ofiuco. Cuando Odiseo era joven en el santuario, era amado absolutamente por todos los caballeros de oro, porque Odiseo no dudaba en sacrificar su propia sangre para salvar la vida de los niños que entrenaban para convertirse en caballeros de oro. Él murió como mártir, salvando la vida de los demás. Pero él regresa a la vida, siendo poseído por el alma de Asclepio en la saga Next Dimension, siendo el principal enemigo de Atena y los caballeros de bronce en esa saga. ¿Les gustó conocer a todos los caballeros dorados del universo oficial de Caballeros del Zodiaco? Comenten ahí para que yo sepa. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. Quema tu cosmos hasta el infinito.